Tenía 83 años el día en que mi hijo me pidió que hiciera una maleta pequeña. Es solo un viaje corto, mamá, me dijo mientras evitaba mirarme a los ojos. Yo, ingenua y confiada como toda madre que ha dado la vida por sus hijos, le creí. Me dijo que necesitaba descansar, que me merecía unas vacaciones lejos del ruido, del estrés, de la rutina. En ese momento, no lo vi como una despedida. Lo vi como un regalo. Aún recuerdo cómo me ayudó a doblar mi bata preferida, cómo guardó mi cepillo de dientes, mis fotos con los nietos, mi rosario, todo con una sonrisa que ahora sé que era falsa. Una sonrisa que escondía un crimen silencioso. El avión despegó mientras mi corazón latía con una mezcla de emoción y nervios. Me habían dicho que íbamos a un lugar hermoso. Pero nadie vino conmigo. Me subieron sola. No entendí por qué, pero traté de no preocuparme. Te estarán esperando al llegar, me dijeron. Las azafatas me hablaron en un idioma que apenas comprendía. Y cuando el avión aterrizó, todo se volvió extraño. Me esperaban dos mujeres con uniforme blanco, que apenas pronunciaban mi nombre. Me llevaron en una camioneta sin decir a dónde. Las calles eran diferentes, los letreros extraños, el clima distinto. Y luego lo supe, no era un viaje. Era un encierro. El asilo era frío, sin vida, con pasillos largos y paredes de colores pálidos. Me dejaron en una habitación compartida con otra anciana que apenas podía hablar. Me pusieron una bata, me dieron un número de habitación y me dijeron que me adaptaría. Intenté llamar a mis hijos, pero mi celular no tenía señal, y cuando pedí usar el teléfono del centro, me dijeron que las llamadas internacionales eran limitadas. Pasaron 3 días. Luego 5. Luego una semana. Nadie llamó. Nadie preguntó por mí. Solo el sonido de otros ancianos arrastrando sus pies por el suelo, de respiradores en otras habitaciones, de platos de plástico siendo recogidos en silencio. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Lo más doloroso no fue el lugar en sí, sino el silencio. El abandono no grita, no golpea. El abandono se instala como el frío en los huesos, poco a poco, hasta que te inmoviliza. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. ¿Había sido una madre dura? ¿No había dado suficiente? Recordaba cuando vendí mi máquina de coser para comprarle los útiles escolares a mi hijo menor. O cuando cuidaba a mis nietos hasta que caía rendida. ¿Ese fue el premio? ¿Una cama dura en un país extranjero? ¿Una bandeja con sopa tibia y la mirada perdida de otros olvidados como yo? Al segundo mes, me di cuenta de la verdad. Mis hijos no volverían. Habían pagado por mi estancia durante un tiempo, y luego desaparecerían. Ya no les servía. Ya no cocinaba. Ya no cuidaba niños. Ya no podía limpiar la casa ni atender sus caprichos. Fui útil, hasta que dejé de serlo. Como un mueble viejo, me empacaron y me dejaron lejos, para no estorbar. Y en ese momento, mientras me miraba al espejo, con las arrugas hundidas y los ojos apagados, sentí por primera vez algo que nunca creí sentir hacia mis propios hijos, rabia. Pero lo que ellos no sabían es que dentro de esta anciana olvidada seguía viva la mujer que sobrevivió guerras, hambre, pérdidas y trabajo duro. Ellos pensaron que al dejarme ahí, yo simplemente desaparecería. Que me marchitaría sin hacer ruido, que me apagaría sola, sin molestar a nadie. Pero no. Yo no estaba muerta. Yo aún respiraba. Y lo más importante, yo aún recordaba. Recordaba cada documento, cada firma, cada cuenta. Porque aunque ellos creían haberlo planeado todo, cometieron un error, dejaron mi nombre vivo en los papeles. Y yo sabía perfectamente cómo usarlos. En las noches, mientras todos dormían, empecé a escribir en una libreta prestada. Recordaba números de cuenta, direcciones, nombres de abogados que conocí hace años. Recordaba que la casa donde vivían, mi casa, aún estaba a mi nombre. Que la cuenta donde depositaban sus sueldos fue abierta bajo mi responsabilidad cuando eran jóvenes. Cada noche tejía una red de memoria y propósito. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Era dignidad. Era recuperar lo que nunca debieron quitarme, el derecho a vivir con amor, respeto y libertad. Una enfermera joven, de acento latino como el mío, comenzó a notar mis silencios.
Me trajo un café una tarde y me preguntó si estaba bien. No respondí al principio. Pero ella insistió. Le conté todo. No como quien se queja, sino como quien entrega un testimonio. Ella lloró conmigo. Me prestó su celular, me ayudó a contactar a un viejo amigo que era notario. Poco a poco, sin que el asilo se enterara, armé un plan. Un plan que no solo me sacaría de ahí, sino que haría que mis hijos sintieran, por primera vez, lo que significa perder un hogar. Mis manos, aunque temblorosas, aún podían firmar. Mi mente, aunque vieja, aún podía recordar. Y mi corazón, aunque roto, aún latía con fuerza. No necesitaba venganza cruel. No buscaba gritos ni violencia. Solo necesitaba que supieran que no todo se olvida. Que el abandono tiene precio. Que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no el olvido voluntario. Yo los cuidé cuando no podían caminar. Les di de comer cuando no tenían qué. Los abracé cuando lloraban. Y ahora ellos sabrían lo que era llorar solos, en una cama fría, sin nadie que los llame. Este video no es solo una historia. Es una advertencia. A quienes creen que los ancianos son descartables. A los que piensan que el amor tiene fecha de caducidad. Y también es un mensaje de esperanza. Porque incluso desde el fondo de un asilo, en otro país, sola y abandonada, aún se puede luchar. Aún se puede recuperar lo perdido. Porque aunque me dejaron sin familia, yo encontré una nueva. Aunque me quitaron el hogar, yo les quité el suyo. Y ahora, soy libre. No por venganza, sino por justicia. Recuerdo que durante las primeras noches, no podía dormir. Me acostaba con los ojos bien abiertos, mirando el techo blanco, liso, sin vida. Escuchaba los sollozos de otros residentes, el zumbido de los fluorescentes, el arrastrar de los pies de algún enfermero de turno. No me movía. Sentía que si cerraba los ojos, iba a desaparecer del todo. Una parte de mí todavía esperaba escuchar el timbre de la habitación y ver entrar a uno de mis hijos diciendo, «Fue un error, mamá. Venimos por ti». Pero no. El único que entraba era un silencio frío, ese que te muerde los pensamientos, ese que te hace entender que nadie viene, que nadie regresa. Esa clase de soledad no se cura con compañía. Es una soledad que nace cuando los que te deben amor, deciden que no les importas. Cuando pregunté en recepción si alguien había llamado por mí, me miraron con lástima. No, señora Clara. Lo sentimos. Esa frase se volvió rutina. La enfermera que traía los medicamentos ya ni me lo decía, solo movía la cabeza con una sonrisa tímida. Había ancianos allí que al menos recibían videollamadas, algunos que esperaban visitas una vez al mes. A mí no me mandaban ni una carta. Como si al dejarme ahí, hubieran cortado todo hilo que me unía a ellos. Me sentía como una planta que fue arrancada de raíz, sin tierra ni sol. Me alimentaban, sí. Me daban medicamentos, sí. Pero eso no es vivir. Es resistir la muerte, día tras día. Lo más irónico es que durante años, yo temí que mi cuerpo me fallara. Que un día no pudiera caminar más, que olvidara cosas, que la vejez me robara la mente. Pero no. Lo que me falló no fue la salud, fueron ellos. Mis hijos. Mi sangre. Aquellos que amamanté, que cuidé cuando tenían fiebre, a quienes le conté cuentos cuando tenían miedo. Ahora yo era la que tenía miedo, y ellos no estaban. Yo era la que necesitaba una voz que me dijera, todo va a estar bien, y el único sonido que recibía era el de los pasillos vacíos. ¿Cuántas veces los consolé a ellos cuando no tenían nada? Y ahora que yo no tenía nada, me soltaron como si fuera un trapo viejo. Una tarde de lluvia, mientras veía las gotas caer por la ventana como si fueran lágrimas que el cielo lloraba por mí, recordé el momento exacto en que perdí mi voz. Fue cuando entendí que el abandono no fue accidental, no fue temporal. Fue planeado. Fue decisión. Fue acto de descarte. No les convenía cuidarme. No les nacía. No era rentable. Me costó días aceptarlo. Días de negación. Pero ese día, algo cambió en mí. Algo se encendió. No era odio. No era rencor. Era dignidad. Era esa parte de mí que había sobrevivido a mucho antes, a la pobreza, a la muerte de mis padres,
a criar 3 hijos sola. Esa parte no estaba muerta. Solo dormida. Y estaba despertando. En el comedor del asilo, todos éramos iguales, silencios sentados, ojos apagados, manos temblorosas. Pero yo empecé a observar. Escuchaba. Aprendía. Preguntaba a las enfermeras cosas que nadie más preguntaba: ¿dónde estaban? ¿Qué leyes protegían a una anciana extranjera? ¿Qué debía firmar? ¿Qué documentos había que revisar? Poco a poco, fui armando un rompecabezas. Descubrí que, aunque me trajeron engañada, mi identidad seguía siendo mía. Que aún tenía derechos. Y entonces lo vi claro: ellos pensaban que me habían exiliado para siempre. Pero sin saberlo, me habían liberado. Me alejaron de ellos, sí, pero también me alejaron de su control. Una noche, mientras organizaba lo poco que tenía en un cajón de madera, encontré una carta sin abrir que había guardado en el bolsillo de mi abrigo al salir de casa. Era una nota que me había escrito mi nieta mayor: abuela, te amo. Gracias por cuidarme siempre. Tenía dibujos de corazones y flores. Al leerla, lloré como no había llorado en años. No por tristeza, sino por claridad. Ella era la única inocente. Los demás, los adultos, me habían fallado. Me habían robado los últimos años de mi vida. Pero aún podía hacer algo. No para vengarme, sino para mostrarles que una madre no es desechable. Que una abuela no se olvida como un mueble viejo. Y que la vejez también puede ser una batalla. Empecé a escribir cartas. No de despedida, sino de reconstrucción. Escribí al banco. A un abogado que conocía desde hace 20 años. Le conté todo. Él, sorprendido, me pidió documentos. Le di nombres, fechas, registros que aún recordaba. Revisó la propiedad. Confirmó que la casa aún estaba a mi nombre. Que los papeles que mis hijos usaron para controlarla eran inválidos. Que podía reclamarla. Aquel día, dormí como no lo hacía desde que llegué al asilo. Porque aunque estaba en una cama extraña, lejos de mi país, por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún tenía un lugar en el mundo. Y que volvería a reclamarlo. La enfermera joven, se llamaba Rosa, se convirtió en mi cómplice silenciosa. Me traía los papeles impresos, me ayudaba a enviar los escaneados, me leía los correos electrónicos que llegaban del abogado. Hablábamos bajito, como si estuviéramos tramando una fuga. Y de algún modo, lo era. Era la fuga de una mujer que habían enterrado en vida, y que ahora se alzaba, una firma a la vez. Una hoja a la vez. Y mientras tanto, mis hijos seguían su vida como si nada. Ocupando mi casa. Durmiendo en mi cama. Usando mis cosas. Convencidos de que yo estaba lejos, débil, olvidada. Pobres ilusos. No sabía cuánto tiempo me quedaba de vida. Pero no me importaba. Ya no quería más días vacíos. Quería días con propósito. Si iba a morir, no sería en silencio. No sería como un número más en una habitación de paredes pálidas. Quería que, aunque fuera una sola vez, mis hijos escucharan mi voz, no desde el teléfono, sino desde el eco de sus propias decisiones. Que sintieran la vergüenza que yo sentía al darme cuenta de que me consideraban una carga. Porque sí, soy vieja. Camino lento. Olvido cosas a veces. Pero no olvido quién soy. No olvido lo que di. Y no olvido lo que merezco. Este es el comienzo de mi historia. La historia de una anciana que fue abandonada por aquellos que más amó. Que fue enterrada en vida, en un lugar donde nadie hablaba su idioma, donde los días eran todos iguales, donde las lágrimas no tenían testigos. Pero también es la historia de una mujer que no se dejó morir. Que recordó quién era. Que volvió a caminar con la frente alta. Porque me dejaron sin hogar, pero yo aún tenía fuerza. Y decidí quitárselo a ellos. No por odio, sino por justicia. No por venganza, sino porque merezco que el mundo sepa: nunca subestimen a una anciana con memoria. Me llamo Clara. Tengo 83 años. Nací en un pueblo pequeño, donde las casas aún olían a leña y los vecinos se conocían por nombre y por historia. Me casé joven, con el amor de mi vida,
y juntos tuvimos 3 hijos. 2 varones y una niña. Mi esposo falleció cuando yo tenía apenas 49, y desde entonces, me dediqué por completo a mis hijos y, con los años, a mis nietos. Nunca volví a casarme. Nunca salí con amigas cuando alguno de mis hijos me necesitaba. Mi vida entera fue para ellos. Y no lo digo como sacrificio. Lo hice por amor. Por ese amor que creí que también recibiría cuando ya no pudiera correr, cuando los huesos me dolieran y mi voz se hiciera más suave. ¡Qué ironía! Fui una madre presente. Cuando mis hijos eran pequeños, trabajaba en casa cosiendo para otras mujeres del barrio. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, los uniformes, y los despedía en la puerta con un beso en la frente. Cuando enfermaban, me pasaba noches enteras en vela, con un trapo húmedo en la mano y el corazón en la garganta. Y ya de adultos, cuando formaron sus propias familias, seguía ahí, ayudándolos a mudarse, a pagar cuentas, a cuidar a sus hijos. Cocinaba para los domingos, tejía bufandas en invierno, acompañaba a cada nieto a su primer día de escuela. Me consideraba afortunada de verlos crecer. Me sentía útil. Me sentía amada. Pero el cambio no fue brusco. Fue lento, casi imperceptible al principio. Empezaron a dejar de llamarme tanto. Las visitas, que antes eran espontáneas y cálidas, se volvieron planeadas, cortas, con relojes marcando la hora de salida. Noté que hablaban entre ellos en voz baja cuando yo entraba a la habitación. Mi nuera me sonreía, pero con los labios apretados. Mis nietos dejaban de venir los fines de semana. Y las llamadas se volvieron frías. Ya no eran, ¿cómo estás, mamá?, sino, ¿necesitas algo urgente? Como si mi existencia comenzara a convertirse en un inconveniente que se debía resolver. Me dolía, pero no decía nada. Siempre fui de las que aguantan. Pensaba, están ocupados. Tienen su vida. Es normal. Pero lo normal se convirtió en indiferencia. Mi cumpleaños 82 fue el primero en que no me trajeron un pastel. Solo una llamada breve por videollamada. Mi hijo mayor me dijo que estaban planificando una sorpresa. No entendí qué clase de sorpresa podía reemplazar un abrazo. Pero les creí. Porque uno cree, siempre cree, cuando se trata de los hijos. Pensé que quizás me llevarían a algún lugar bonito, como cuando fuimos todos juntos al mar hace años. No imaginé que el viaje era el principio del abandono. El día del supuesto viaje fue soleado. Mi hija menor me ayudó a empacar. Me dijo que solo llevara cosas esenciales, que allá tendría todo lo necesario. Me dijo que me iban a llevar a un sitio hermoso, donde podría descansar. Recuerdo que pregunté, ¿ustedes no vienen? Y ella respondió, no podemos por trabajo, pero te alcanzamos en unos días. Me dio un beso en la frente. Y me sonrió. Esa fue la última vez que la vi en persona. Subí al taxi pensando que los vería pronto. Aún puedo sentir la textura de mi abrigo en las manos mientras esperaba en el aeropuerto. No sabía que ese sería el último viaje de mi vida, el viaje sin regreso. Durante el vuelo, pensaba en que me llevarían a conocer. ¿Una playa? ¿Un spa? ¿Una casa de campo? Me sentía emocionada, como una niña con maleta nueva. El avión aterrizó en un país cuyo idioma no hablaba. Al salir, me recibió una mujer con un cartel que tenía mi nombre, pronunciado de forma extraña. No hubo música. No hubo abrazos. No hubo familia. Solo una camioneta gris y una enfermera con mirada cansada. Me dijeron que íbamos al lugar donde me hospedarían. El corazón me dio un vuelco. ¿Hospedar?, pregunté. Y ahí comenzó la pesadilla. El camino fue largo, silencioso. Pasamos por calles que no reconocía, por edificios fríos, ajenos. Al llegar, vi un letrero con letras extranjeras y entendí una sola palabra, residencia. La enfermera bajó mis maletas y me tomó del brazo con gentileza. Me senté en un escritorio donde me pidieron documentos que yo no entendía. Me pusieron una pulsera con mi nombre. Me entregaron un pequeño folleto con reglas. No había ni rastro de mi familia. Nadie me esperaba con los brazos abiertos. Nadie vino a decirme que era parte de una sorpresa. No. Me dejaron ahí.
como quien deja una caja cerrada en una bodega. Como quien se deshace de un recuerdo incómodo. Durante los primeros días, traté de convencerme de que era temporal. Que me visitarían. Que volverían por mí. Que esto era parte de algo más grande, algo que no entendía aún. Pero pasaron los días. Y después, las semanas. Llamé 1, 2, 3 veces. Nunca respondieron. Me bloquearon. Les escribí a mis nietos. Nada. El silencio no duele por sí solo, duele porque está lleno de memoria. Recordaba sus voces llamándome, abuelita, sus dibujos colgados en mi refrigerador, los cuentos antes de dormir. Y ahora, silencio. Un silencio lleno de ingratitud, de abandono, de olvido. Lo más cruel fue darme cuenta de que todo había sido planeado. Que mis hijos hablaron de esto entre ellos, lo coordinaron, firmaron papeles, compraron el pasaje, sin siquiera preguntarme qué quería yo. Me trataron como una carga que había que enviar lejos. Como si mis años de entrega no contaran. Como si el amor de madre tuviera fecha de vencimiento. Me usaron mientras fui útil. Me abrazaron mientras cocinaba, mientras cuidaba a sus hijos, mientras resolvía sus problemas. Pero cuando mis piernas comenzaron a fallar, cuando mi vista ya no era la de antes, decidieron que era más fácil sacarme del camino. Y ahora, sentada en una habitación ajena, en una cama que no elegí, rodeada de extraños que también fueron dejados por sus familias, pienso en todo lo que hice por ellos. En todo lo que di. Y me pregunto si alguna vez me amaron de verdad. Si alguna vez fui más que una herramienta. Pero esta no es una historia de derrota. No. Porque aunque me quitaron mi hogar, mi familia, mi país, no lograron quitarme algo más valioso, mi memoria. Y con eso, comencé el camino de regreso. No a su lado, sino a la justicia. La tarde que supe que no volverían por mí no fue diferente a las demás. El cielo tenía el mismo gris, la sopa del almuerzo sabía igual de insípida, y el reloj parecía avanzar con la misma lentitud cruel. Pero lo que cambió, fue lo que vi. Una nueva residente había llegado. Una anciana confundida, con la mirada asustada, arrastrando una maleta con los brazos temblorosos. Se parecía a mí cuando llegué. La enfermera murmuró que sus hijos también la habían traído, de vacaciones, y la habían dejado. En ese momento, sentí una punzada helada en el estómago. No éramos excepciones. Éramos patrón. Parte de una generación entregada que estaba siendo descartada sin culpa ni vergüenza. Ese fue el instante exacto en que algo dentro de mí se rompió. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama con los pies hinchados y los ojos secos de tanto llorar en silencio durante días. Ya no me quedaban lágrimas. Pero en ese insomnio absoluto empecé a recordar. A repasar uno a uno los momentos que me habían advertido del abandono. Las veces que hablaban bajito. Las discusiones entre hermanos cuando yo fingía estar dormida. La manera en que dejaron de decirme, te queremos. Y esa bendita palabra, sorpresa. ¿Desde cuándo una sorpresa lleva la forma de una cárcel disfrazada? Me di cuenta de que no fue un error. Fue un crimen emocional. Y yo, era la víctima principal. Los días siguientes fueron oscuros. Dejé de hablar con los demás residentes. No quería contacto, no quería comida, no quería consuelo. Era como si la vida me estuviera cerrando lentamente la puerta. Hasta los sonidos se me hacían ajenos, las risas de una enfermera joven, el murmullo del televisor en la sala común, los pasos arrastrados en el pasillo. Todo me parecía falso, como si el mundo se hubiera vuelto una mala obra de teatro donde yo era la actriz olvidada. Estuve así durante semanas. En silencio. Como muerta en vida. Porque lo más doloroso del abandono no es el acto en sí. Es el descubrimiento de que nunca fuiste tan importante como pensaste. Pero hubo un momento, mínimo, casi insignificante, que me sacó de esa oscuridad. Fue un gesto. Rosa, la enfermera joven de turno nocturno, me trajo una taza de té con canela, sin que yo se lo pidiera. Me dijo, me recuerda al que preparaba mi abuela. Y se sentó a mi lado, sin hablar. Solo acompañándome. Esa noche me di cuenta de que todavía había personas que sabían ver a un ser humano en los ojos cansados de una anciana. Que no todo el mundo me había dado por muerta.
y aunque fue un gesto pequeño, fue como una cerilla encendida en la cueva más oscura. Me aferré a eso. Porque cuando uno ha perdido todo, incluso un gesto se convierte en una puerta. Entonces comencé a observar. No con tristeza, sino con atención. Empecé a notar que la residencia tenía sus patrones, sus rutinas, sus debilidades. Escuchaba conversaciones entre los empleados, entendía los horarios en los que había menos supervisión, y sobre todo, notaba cuando llegaban las cartas o documentos. Pregunté sutilmente sobre mi estatus legal, y descubrí que aún estaba registrada con un poder notarial que mis hijos habían gestionado, sin mi consentimiento. Y ahí lo vi claro, no solo me habían abandonado. Me habían silenciado. Me habían despojado de mis derechos para quedarse con lo que era mío. No solo era abandono, era robo. Y ese descubrimiento fue la chispa que necesitaba. Porque el dolor, por sí solo, no transforma. Pero el dolor que se mezcla con claridad, se vuelve fuego. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese fuego aún ardía en mí. Comencé a escribir notas. A esconder papeles en la tapa falsa de mi caja de costura. A pedir copias de mis documentos personales. No sabían que yo entendía más de lo que parecía. No sabían que aún tenía memoria, que aún tenía habilidades, que aún tenía un plan. El mismo ingenio que usé para criar 3 hijos sola, ahora lo usaría para recuperar mi voz. Pero antes de accionar, tuve que sanar una herida más profunda. La de la culpa. Porque en el fondo, una parte de mí seguía preguntándose, ¿en qué fallé como madre para que me hicieran esto? Esa pregunta me taladraba por dentro. Me quitaba el apetito. Me envenenaba el alma. Pero un día, mientras me miraba al espejo, con el cabello blanco desordenado y las manos temblorosas, me respondí, no fallé. Amar no es un error. Cuidar no es debilidad. Entregarlo todo no te hace culpable. Ellos eligieron el abandono. Yo elegí el amor. Y esa diferencia, me absolvió. Me liberó. Y con esa liberación, llegó la acción. Llamé a un viejo conocido. El abogado que años atrás me ayudó a tramitar unos papeles de herencia. Afortunadamente, todavía recordaba quién era yo. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Al terminar, me dijo con una voz firme, Doña Clara, usted no está sola. Y aún podemos pelear. Fue la primera vez que alguien decía, pelear, en mi nombre desde que llegué al asilo. Esa palabra, que sonaba tan fuerte en boca de un profesional, me devolvió algo más valioso que la esperanza, el poder. El poder de quien, después de haber sido traicionada, se levanta sin pedir permiso. Esa misma semana comenzamos el proceso. El abogado solicitó documentos, comprobantes, registros. Yo recopilé todo lo que tenía, hasta lo más pequeño. Facturas, cartas viejas, testamentos, registros de propiedad. Cada papel era una prueba de que yo existía, de que tenía historia, de que no podían borrarme con un vuelo y una firma falsa. Mientras tanto, Rosa me ayudaba a enviar escaneos, a entender términos legales en inglés, a escribir correos. Yo, una anciana que fue traída como equipaje, ahora tejía su regreso con manos firmes. Porque entendí algo muy claro, si ellos se organizaron para abandonarme, yo me organizaría para volver. Y así nació la nueva Clara. No la madre abnegada, no la abuela complaciente, no la mujer invisible. Sino la sobreviviente. La que, desde una habitación silenciosa en un país extranjero, comenzó a recuperar lo que era suyo. No por nostalgia, sino por justicia. Porque el verdadero quiebre no fue el momento en que me dejaron en el asilo, sino el momento en que decidí no morir ahí. A partir de ese instante, mi historia dejó de ser la de una víctima, y se convirtió en la de una mujer que regresaría. No a pedir nada, sino a reclamar lo que le robaron. Cuando bajé del avión, con el pasaporte aún en la mano y la maleta cargada de ropa cuidadosamente doblada por mi nuera, pensé que aquello era parte de una sorpresa. El aeropuerto era frío, impersonal, y todo lo que escuchaba a mi alrededor eran palabras que no entendía. Mis hijos no me acompañaban. Solo estaba una mujer con uniforme que sostenía un cartel con mi nombre. Me sonrió como si me conociera de antes. Yo, confundida, la seguí. Pensé que tal vez era parte de un tour. Una nueva aventura, me dije. Pero en el fondo,
algo empezó a oler mal. Subimos a una camioneta blanca. Las ventanas estaban polarizadas. El conductor no hablaba. Intenté preguntar a dónde íbamos, pero mi inglés no alcanzaba para frases completas. La mujer solo decía, home. You rest now. Me sonrió otra vez. Pero su sonrisa era distinta. No era cálida, era mecánica. Como quien hace esto todos los días. Fue entonces cuando noté que había otras maletas, con etiquetas. De otras personas. Otras vidas. Y en ese silencio espeso, donde no se oía más que el motor del vehículo, algo dentro de mí empezó a revolverse. Al llegar al edificio, supe que algo andaba mal. No era un hotel. No era una casa. Era algo más. La fachada era gris, sin flores, sin alegría. Un letrero en inglés decía, Senior Residential Care. Entramos. Un pasillo largo. Un olor a desinfectante mezclado con sopa vieja. Las paredes estaban adornadas con cuadros que intentaban ser alegres, pero eran fríos. Las enfermeras iban y venían. Y yo, solo podía mirar. No entendía qué hacía allí. ¿Dónde están mis hijos?, pregunté con voz temblorosa. Nadie me respondió. La habitación era pequeña. Una cama contra la pared, un armario, una ventana sin vista. Me entregaron una bata, me pidieron que firmara unos papeles. No entendía lo que decían. Busqué mi teléfono en el bolso, con manos que ya empezaban a temblar. Llamé a mi hijo mayor. Timbre. Timbre. Nada. Volví a marcar. Luego al otro. Luego a mi nieta. Nadie contestó. Mandé mensajes. ¿Dónde están? ¿Qué es este lugar? Silencio. Empecé a sentir cómo me subía el calor a la cabeza. El corazón me latía fuerte. Un dolor que no era físico, sino emocional, me apretaba el pecho. Algo estaba muy mal. Pasó 1 hora. Luego 2. Me senté en la cama, sin saber si debía deshacer la maleta. No quería tocar nada. Como si moverme implicara aceptar que aquello era real. Una enfermera entró con un papel en la mano. Me lo entregó con una sonrisa falsa. Sus hijos han pagado por 6 meses. Después, el Estado se hará cargo. No entendí del todo la frase, pero capté lo esencial. Pagaron 6 meses. 6 meses. Como si me estuvieran alquilando una jaula y luego, soltándome al olvido. La enfermera se fue. Y yo, me derrumbé. Lloré como no había llorado en décadas. No era un llanto de rabia, ni siquiera de tristeza. Era algo más profundo. Como si se me hubiera partido el alma en dos. Empecé a hablar sola. A decir sus nombres, una y otra vez. ¿Cómo me hicieron esto? ¿Por qué? Yo, que les cociné cada cumpleaños. Yo, que vendí mis joyas para pagar la universidad del mayor. Yo, que cuidé a mis nietos cuando sus madres no podían más. Yo, que creí que el amor se devolvía. No podía entender cómo habían sido capaces de abandonarme en un país extraño, sola, sin una explicación, sin una despedida. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Despertaba confundida. Creía que todo había sido una pesadilla. Pero abría los ojos y la luz del asilo me golpeaba la cara. Las enfermeras, con sus rutinas, sus miradas apuradas, me recordaban que era una más del montón. Una anciana más dejada por su familia. Me sentaba en el comedor con otros residentes, todos igual de perdidos. Algunos ni hablaban. Otros reían sin saber por qué. Yo solo quería entender. Quería una respuesta. Lo siento. Pero lo único que recibía era silencio. Intenté comunicarme con el consulado. Les expliqué mi situación con mi mal inglés, entre lágrimas. Me dijeron que investigarían, que necesitaban pruebas. ¿Qué pruebas podía tener una mujer de 78 años abandonada con una maleta y un corazón roto? Les mandé lo que pude. Nadie me dio una solución. Me convertí en caso de seguimiento. Un expediente más.
algo que se archivaba y se revisaba cada cierto tiempo. Mientras tanto, yo seguía allí. Olvidada. Atrapada. Contando los días. Mirando la puerta, como si en cualquier momento alguien fuera a entrar y sacarme de ese infierno. Lo peor no era el abandono. Era la traición. La certeza de que todo fue planeado. Que me compraron el pasaje. Que prepararon mis cosas. Que inventaron una mentira para deshacerse de mí. Me imaginaba a mi nuera organizando el equipaje. A mi hijo revisando los documentos. A todos ellos, despidiéndose por dentro, sin decirme nada. Y mientras yo soñaba con un viaje en familia, ellos celebraban mi exilio. Ese pensamiento me carcomía por dentro. Me enfermaba. Me quitaba el apetito. Y lo más triste, es que ya no podía confiar ni en mis propios recuerdos. Una noche, mientras todos dormían, me levanté y caminé hasta la sala común. Me senté frente a la ventana. Afuera, la lluvia golpeaba el vidrio. Era una noche igual a muchas otras, pero yo me sentía distinta. Ya no lloraba. Ya no llamaba. Ya no esperaba. Solo pensaba. Pensaba en lo que haría si tuviera una oportunidad. En cómo les demostraría que no me habían enterrado, sino plantado. Que esa mujer que dejaron allí no era una carga. Era una semilla de algo más fuerte. Y esa noche, sin saberlo, comencé a transformarme. Pasaron los días y mis manos, que siempre estuvieron ocupadas cocinando, bordando o acariciando cabezas de nietos, comenzaron a temblar por la inactividad y la ansiedad. En el asilo el tiempo era un veneno lento, las horas no pasaban, se arrastraban. Las rutinas eran frías, impersonales. Medicación, desayuno, silla de ruedas, baño asistido. ¿Cuándo fue que pasé de ser doña Clara a ser simplemente la nueva? Nadie me conocía. Nadie me llamaba por mi nombre completo. Era como si me hubieran quitado incluso mi identidad. Lo más irónico era que, pese a todo, seguía esperando que uno de ellos llamara. Que se arrepintiera. Que dijera, mamá, lo siento. Pero el teléfono seguía mudo. Como ellos. Una tarde me senté en el rincón más alejado del jardín del asilo. Era un cuadrado de césped artificial con una banca de metal oxidado. Miraba los árboles por encima de la reja, como si ese mundo del otro lado todavía me perteneciera. A mi lado, un anciano me dijo sin mirarme, no llaman. Nunca lo hacen. Al principio uno espera, pero después uno deja de contar los días. Y empieza a contar los silencios. Me quedé en silencio, tragando un nudo en la garganta. Porque él tenía razón. Nadie regresa. A ellos se les olvida que existimos. Y a nosotras nos toca aprender a olvidar que un día fuimos amadas. Las enfermeras, aunque amables en su mayoría, trataban a todos por igual. Como si fuéramos niños frágiles, incapaces de pensar por nosotras mismas. Doña Clarita, tómese su pastilla. Doña Clarita, ¿quiere caminar un ratito? Y yo asentía, sin decir que esa pastilla me mareaba, que ese paseo de 5 minutos me hacía sentir más inútil que viva. Pero lo aceptaba. Porque en ese lugar, protestar era mal visto. Agradecer lo poco era el protocolo. Y me preguntaba, ¿cuántas veces agradecí migajas disfrazadas de afecto en mi propia casa, sin darme cuenta? Una mañana recibí una carta. Era del banco. No pude leerla bien, porque estaba en inglés. Le pedí ayuda a una enfermera y, sin querer, se le escapó una frase que me atravesó como un cuchillo: sus hijos transfirieron parte de sus fondos a una cuenta compartida antes de traerla aquí. Me paralicé. ¿Mis fondos? ¿Qué fondos? Yo no tenía tanto. Solo mis ahorros de toda la vida, mi pensión, mi casa. Todo lo que había guardado durante décadas. ¿También se habían llevado eso? De pronto, el abandono no era solo emocional. Era financiero. Me habían robado. Y lo peor, lo habían hecho creyendo que no podría entenderlo. Esa noche lloré en silencio, como ya era costumbre. Pero esta vez no lloraba por tristeza. Lloraba de rabia. Porque me di cuenta de que no había sido una decisión impulsiva, sino un plan bien calculado. Me usaron.
Me envolvieron en palabras dulces y sonrisas falsas. Me llevaron como a un paquete indeseado y me dejaron tirada. Como si fuera una carga, un mueble viejo. Y mientras yo dormía en esa cama de colchón duro, ellos estarían durmiendo en la mía. Viviendo en la casa que construí con sacrificios. Usando mi dinero para sus vidas cómodas. Ahí fue cuando sentí por primera vez un odio frío y sereno. Desde entonces, algo cambió dentro de mí. No dejé de estar triste. Pero ahora esa tristeza venía con una nueva conciencia. Ya no me decía, ¿qué hice mal?, sino, ¿qué haré ahora? Empecé a observar a los demás. A escuchar, a anotar cosas mentalmente. Aprendí el nombre de cada enfermera, la hora en que cambiaban de turno, los días en que el director del asilo revisaba los registros. No lo sabía todavía, pero mi instinto de madre protectora se estaba transformando en algo más. En una estratega. En alguien que planea. Porque si me quitaron todo, yo también tenía derecho a recuperar algo. A lo que fuera. Cada día que pasaba me sentía menos víctima y más testigo. Veía como otros residentes también eran olvidados. Las caras nuevas llegaban cada semana. Algunos traídos por familiares que los dejaban con falsas promesas. Otras veces, simplemente aparecían solos, enviados por el Estado. Nadie venía por ellos. Nadie preguntaba. En ese mar de ausencias, comprendí que el abandono no era un error individual. Era un síntoma. Una enfermedad que se metía en las familias y las pudría. Y entonces supe, yo no era solo una víctima de mi familia. Era parte de una generación sacrificada. Una enfermera, de las pocas que hablaba español, se sentó una noche a mi lado y me dijo bajito, ¿usted quiere hacer algo? ¿Quiere hablar con alguien fuera de aquí? Me sorprendió. Nadie solía ofrecer eso. Le pregunté por qué. Me respondió, porque a mi abuela le hicieron lo mismo. Y nunca habló. Nunca luchó. Y murió pensando que era su culpa. Usted no parece de las que se rinden. Esa frase se me quedó grabada. Porque sí, yo era mayor. Estaba sola. Había sido traicionada. Pero no estaba muerta. Y mientras tuviera voz, aunque fuera débil, iba a hacerla escuchar. Volví a revisar mis papeles. Mis documentos. Llamé al consulado otra vez. Esta vez, con ayuda. Con una voz más firme. Con una historia clara. Empecé a preguntar por derechos, por asistencia legal, por representantes. El mundo afuera aún era hostil, pero yo ya no era la misma mujer confundida que llegó con una maleta llena de ilusión. Ahora tenía claro lo que habían hecho conmigo. Y cuando uno entiende el tamaño del daño, empieza a pensar en el tamaño de la respuesta. Porque no hay nada más peligroso que una mujer silenciosa que ha empezado a pensar. Y así, entre el abandono y la rabia, entre la impotencia y la dignidad herida, comencé a transformar mi dolor en un plan. Ya no lloraba por lo que perdí. Comencé a imaginar lo que podía recuperar. No por venganza, sino por justicia. Porque si ellos decidieron dejarme sin familia, entonces yo podía decidir dejarles sin lo que más valoraban, la comodidad que construyeron sobre mi espalda. Ese fue el verdadero quiebre. No el momento en que me dejaron. Sino el momento en que decidí que no me destruirían. Los primeros días después del quiebre fueron oscuros, pero no eternos. El dolor no desapareció, pero se volvió funcional, como un músculo que ya no se queja al moverse porque aprendió a doler en silencio. Doña Clara no era una mujer cualquiera, había criado 3 hijos en plena crisis económica, había enterrado a un esposo, había sobrevivido a enfermedades, pérdidas y soledades mucho antes que esta. Así que cuando ya no esperó llamadas, cuando dejó de mirar la puerta cada vez que alguien pasaba, algo dentro de ella se acomodó. No es que me olviden. Es que ya no me necesitan. Y eso no significa que yo deje de existir. Esa idea fue el primer ladrillo de su nueva fortaleza. En los pasillos del asilo había una enfermera distinta. No era como las demás. Tenía los ojos cálidos, hablaba bajito, y se tomaba el tiempo de sentarse con los residentes. Se llamaba Marisol. Era hija de inmigrantes mexicanos, hablaba español perfecto y, a diferencia del resto, no trataba a Clara como si estuviera rota. Un día, mientras le ayudaba a abotonarse una blusa, le dijo,
usted tiene esa mirada, como mi abuela. De las que no se rinden. Clara no respondió, pero le sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. En ese cruce de ojos nació una alianza. No una amistad rápida, sino una alianza profunda, como esas que solo se forman entre mujeres que han sido subestimadas toda la vida. Con paciencia y respeto, Marisol empezó a preguntarle cosas a Clara. ¿Tenía propiedad en su país? ¿Recibía pensión? ¿Tenía documentos consigo? Clara dudaba. Pero luego, una noche, buscó entre su bolso y sacó una carpeta desordenada con papeles que ni había revisado desde que llegó. Marisol los leyó. Tomó nota. Fotografió algunos con su teléfono. Y después, con voz grave, le dijo: «Doña Clara, usted todavía es dueña legal de su casa. La escritura está a su nombre. Ellos no la han transferido. Al menos no legalmente». A Clara se le cortó la respiración. No sabía si era esperanza o temor. Pero fue la primera vez, en semanas, que algo palpitó dentro de ella con fuerza. La casa. Su casa. Aquel lugar donde creció su familia, donde había colgado cada fotografía de cumpleaños, donde tejió cobijas para sus nietos. Pensaba que ya lo había perdido. Que los papeles estaban a nombre de sus hijos. Pero no. Era suya. Aún. Y eso lo cambiaba todo. Porque no era solo una propiedad. Era un símbolo. Era un ancla. Y si legalmente seguía siendo suya, entonces aún tenía algo por lo cual luchar. Algo que le pertenecía, no porque alguien se lo diera, sino porque lo había construido ladrillo por ladrillo, día por día. Marisol le enseñó, con paciencia de maestra, a usar uno de los celulares antiguos del asilo. Era un modelo básico, pero tenía lo suficiente: llamadas, mensajes, cámara. Clara aprendió a escribir poco a poco. Con los dedos temblorosos, escribía una palabra por minuto. Pero eso no le importaba. Lo importante era que ahora tenía una herramienta. Algo más que la boca para hablar. Algo más que la mirada para suplicar. Ahora podía comunicarse. Y lo primero que hizo fue buscar, con la ayuda de Marisol, a un abogado que tuviera experiencia en casos internacionales de abandono y fraude familiar. El abogado se llamaba Sergio, un hombre de voz firme y paciencia infinita. Atendía desde su país de origen, y cuando escuchó el relato de Clara por videollamada, se quedó en silencio largo rato. Luego le dijo: «Doña Clara, usted no solo fue abandonada. Usted fue despojada. Pero hay caminos. Podemos actuar. Usted aún tiene poder legal». Clara no entendía todos los términos que él usaba, pero sí entendía una cosa: por primera vez, alguien le hablaba no como a una víctima, sino como a una persona con derechos. No como una carga, sino como una mujer que podía decidir. Empezaron los trámites. Lentos. Llenos de papeles, declaraciones, firmas que requerían testigos. Todo se hacía a distancia, con traducciones y sellos. Pero cada documento que Clara firmaba, aunque no entendiera todos los detalles, era un paso más lejos del dolor y más cerca de su dignidad. Marisol la ayudaba en todo: traducía, imprimía, escaneaba. A veces se quedaban hasta tarde llenando formularios. Y entre papeles y tazas de té, Clara volvía a sentirse útil. Volvía a sentir que su tiempo valía. Que su historia importaba. Que aún era capaz de tomar el control de su destino. Durante ese proceso, Clara también comenzó a escribir. Primero en hojas sueltas. Luego en un cuaderno que Marisol le regaló. Escribía todo: sus recuerdos, sus sospechas, los detalles de cómo la convencieron del viaje, las frases exactas que usaron sus hijos. Ese cuaderno se convirtió en su refugio, pero también en una pieza clave del caso. Porque Clara tenía una memoria aguda. Recordaba fechas, nombres, conversaciones. Todo eso, cuando se puso sobre papel, se convirtió en evidencia. Ya no era solo una historia triste. Era un relato bien armado. Era la verdad, escrita por su propia mano. El abogado la animó a grabar un testimonio en video. Clara se peinó, se puso su blusa favorita, y con la cámara del teléfono grabó lo que parecía una carta final, pero que en realidad era un manifiesto. Habló con una voz firme, sin llanto, sin queja.
Dijo lo que le hicieron. Dijo que no buscaba venganza, sino justicia. Que no quería ver a sus hijos en la calle, pero que tampoco iba a permitir que siguieran viviendo en su casa como si nada. Y terminó con una frase que, sin saberlo, se volvería viral después: no me dejaron en un asilo. Me soltaron en el campo de batalla. Con cada día que pasaba, Clara dejaba de ser la anciana olvidada en una habitación sin vistas. Volvía a ser la matriarca, la estratega, la mujer que supo convertir el abandono en una palanca. Las enfermeras empezaron a notarlo. Caminaba más erguida. Comía mejor. Hablaba con más firmeza. No era la misma. Había pasado por el infierno emocional del abandono, y ahora estaba de regreso, no como víctima, sino como sobreviviente. Y aunque aún faltaba camino por recorrer, Clara ya no tenía miedo. Porque lo que estaba por venir no era la revancha, era la restitución de su lugar en el mundo. Cada día que pasaba, Clara se despertaba con una mezcla de incertidumbre y determinación. La incertidumbre por lo que el futuro le depararía, y la determinación firme de no volver a ser una sombra olvidada. En ese pequeño cuarto del asilo, rodeada de paredes apagadas, su mente estaba más viva que nunca. Recordaba con claridad los consejos que su madre le había dado cuando era niña: una mujer nunca deja que la derrota la defina, Clara. Aprende a levantarte más fuerte, aunque te duela. Y esa enseñanza, simple pero poderosa, ahora le daba fuerzas para resistir. Sabía que la batalla sería larga, pero también sabía que rendirse no era una opción. Los días se convertían en semanas, y Clara y Marisol forjaban una rutina basada en el aprendizaje constante y la búsqueda de justicia. Las conversaciones sobre leyes, derechos y propiedades ya no eran ajenas para Clara. Incluso empezó a compartir su historia con otros residentes, inspirándolos a recordar que ellos también merecían ser escuchados. La anciana que una vez se sintió invisible comenzó a ser un faro de esperanza para quienes compartían su misma desgracia. En medio de tanto abandono, Clara encontró un propósito renovado: no solo pelear por ella, sino por todos los que habían sido olvidados y relegados al silencio. Una tarde, mientras revisaban documentos con el abogado por videollamada, Clara comprendió algo crucial: el abandono físico no había borrado su poder legal ni su dignidad. El simple hecho de ser dueña legal de su casa le daba una ventaja que pocos esperarían. No era solo una mujer mayor a la deriva, era una dueña con derechos, con un patrimonio tangible que podía reclamar. Esa revelación alimentó una chispa que comenzó a convertirse en un fuego imparable. No se trataba solo de dinero o bienes materiales, sino de recuperar el control de su vida y la justicia que merecía. El proceso legal no fue fácil ni rápido. Requirió paciencia, fortaleza y perseverancia, cualidades que Clara ya había cultivado durante décadas. Entre firmas, llamadas y documentos, hubo momentos en los que la frustración la invadió. Pero cada vez que sentía que el cansancio podría vencerla, recordaba la injusticia de su abandono y la mirada triste que le dedicó su nieta la última vez que se despidieron. Esa imagen la empujaba a seguir adelante, a demostrar que una mujer mayor no es un objeto desechable, sino una fuerza imparable que merece respeto y justicia. Mientras tanto, en el asilo, Clara empezó a tomar pequeñas acciones para recuperar su independencia dentro de ese espacio limitado. Solicitó participar en las actividades comunitarias, retomó la lectura y la escritura, y hasta comenzó a enseñar a otros residentes a usar el teléfono para comunicarse con sus familias. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una declaración silenciosa de que ella seguía siendo dueña de su tiempo y de su voluntad. Ya no era la anciana pasiva que habían dejado allí. Era una mujer que decidía cómo vivir, aunque las circunstancias fueran adversas. Clara y Marisol también compartían momentos de intimidad y confidencias que traspasaban la relación paciente-enfermera. Marisol le contaba sus propias batallas, su familia lejana y sus sueños truncados, y Clara escuchaba, aconsejaba y consolaba con la sabiduría que solo los años otorgan. En ese intercambio de apoyo mutuo, ambas mujeres encontraron un refugio donde el abandono y la soledad no tenían cabida. Era una alianza nacida de la empatía, el respeto y la fuerza compartida. Juntas eran más fuertes, y esa fuerza era palpable en cada pequeño paso hacia la justicia. La tecnología, aunque limitada, se convirtió en un puente entre Clara y el mundo exterior. Con el celular antiguo que Marisol le había enseñado a usar, Clara comenzó a enviar mensajes a amigos y conocidos de su país. Muchos respondieron con sorpresa y apoyo. Algunos desconocían lo que había sucedido, otros lamentaban no haber podido ayudar antes.
pero la mayoría le ofrecía palabras de ánimo y promesas de ayuda. Esa conexión renovada con su comunidad fue un bálsamo para su espíritu, que había estado seco y abandonado durante mucho tiempo. Clara entendió que no estaba sola, ni ahora ni nunca más. Cada avance legal era un paso hacia la restitución, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Las cartas, las llamadas, las visitas legales le recordaban la distancia con sus hijos y nietos. Sin embargo, esa distancia se fue convirtiendo en una coraza que la protegía de nuevas heridas. Clara aprendió a poner límites, a no dejar que la indiferencia le consumiera. Se fortaleció emocionalmente, entendiendo que el amor no siempre viene de la sangre, sino de quienes realmente te valoran. Esa lección, aunque amarga, fue liberadora. Marisol fue testigo del cambio radical en Clara. La vio recuperar la chispa en la mirada, la firmeza en la voz, y la seguridad en cada paso. En un momento, Clara le confesó que sentía que estaba renaciendo, que no era la misma mujer que llegó al asilo, vulnerable y rota, sino alguien nuevo, reconstruida con la mezcla del dolor y la esperanza. Esa revelación emocionó profundamente a Marisol, quien vio en Clara un ejemplo de valentía y resiliencia que pocos tienen la oportunidad de conocer. La anciana había dejado de ser una víctima para convertirse en una guerrera. Al final de cada día, cuando el asilo se quedaba en silencio y las luces se apagaban, Clara escribía en su cuaderno. Allí volcaba sus pensamientos, sus miedos, sus logros y sus planes. Ese ritual no solo le daba paz, sino que también documentaba su viaje, su lucha y su transformación. Sabía que, aunque la batalla aún no terminaba, ya había ganado algo invaluable, el respeto por sí misma y el control sobre su propia historia. Con cada palabra escrita, reafirmaba que no importaba la edad ni las circunstancias, la voluntad de vivir y luchar siempre puede encender la luz en la oscuridad. Cuando el abogado Sergio terminó de revisar todos los documentos y evidencias, la verdad explotó como una bomba silenciosa. Los hijos de Clara habían falsificado su firma para transferir la propiedad de la casa a su nombre sin su consentimiento. No solo eso, habían manipulado contratos, omitido su consentimiento legal y aprovechado la distancia y el desconocimiento de Clara sobre los procesos legales. Esa revelación fue devastadora, pero también liberadora. Porque ahora Clara tenía en sus manos pruebas irrefutables para iniciar una demanda formal que la devolvería a su lugar legítimo. Desde ese momento, la lucha dejó de ser un simple deseo y se convirtió en una batalla concreta, respaldada por la ley. A pesar de estar confinada en el pequeño y lúgubre cuarto del asilo, Clara nunca se sintió tan poderosa como en esos días. Con el apoyo de Marisol y la guía del abogado, comenzó a seguir paso a paso cada procedimiento legal. Las videollamadas se convirtieron en su ventana al mundo exterior. No importaba que estuviera en un país extraño, su voluntad era firme y clara: recuperar su hogar y hacer justicia. Mientras el proceso avanzaba, Clara se sentía cada vez más dueña de su destino. Las horas dedicadas a revisar documentos y a dar declaraciones se transformaron en la columna vertebral de su venganza justa, aquella que no buscaba destruir, sino reparar. El día que la corte finalmente emitió el fallo a favor de Clara, el aire dentro del asilo pareció cambiar. La noticia llegó como un rayo de luz en medio de la oscuridad: la propiedad volvería a ser legalmente suya. Sus hijos fueron notificados oficialmente, y con la carta en mano, Clara supo que ese papel no era solo un pedazo de papel, sino un símbolo de su dignidad restaurada. La ley reconocía que la injusticia había sido cometida, y que ahora ella tenía el derecho no solo de recuperar su hogar, sino también de hacer que quienes la abandonaron sintieran el peso de su acto. Cuando los hijos intentaron acercarse para negociar, para ofrecer excusas o promesas vacías, Clara les respondió con una frase que resonó en todas las paredes del asilo: ahora sabrán lo que es vivir sin techo ni madre. La voz firme y segura de Clara era un aviso claro: no habría reconciliación rápida ni olvido. Su lucha no era solo por la casa, sino por el respeto, por la dignidad arrebatada, por la justicia que habían negado. Esa declaración fue un golpe directo al ego de sus hijos, quienes no esperaban que la mujer a la que creyeron débil se convirtiera en una adversaria implacable. Acto seguido, Clara gestionó, con la ayuda del abogado y la autoridad local, el desalojo legal de sus hijos de la propiedad que habían usurpado. No fue un proceso fácil. Hubo resistencia, amenazas, súplicas y hasta intentos de chantaje emocional para que desistiera. Pero Clara, con una serenidad imponente, se mantuvo firme. No se trata de venganza, les recordó, sino de justicia. Lo que hicieron no se olvida, y ahora deben enfrentar las consecuencias.
Esa postura inquebrantable mostró a todos que la fuerza no siempre viene en forma de gritos o violencia, sino de una voluntad férrea y de la certeza de estar del lado correcto.